Seguimos conversando sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que ha abierto la posibilidad a las candidaturas independientes. Y para comentarlo hemos invitado al abogado constitucionalista Olivo Rodríguez para comentar esta polémica decisión. Bienvenido, Olivo. Gracias a Diana, gracias a Don Uchi. Feliz año, lo mejor para ustedes. Bueno, Igual para Olivo, ti. igual para ti, Olivo. Esta decisión ha levantado la polémica, la reacción en contra de los partidos, por supuesto, pero queremos conocer tu opinión. ¿Se ha extralimitado el Tribunal Constitucional? Bueno, uno de los grandes peligros que se tiene con el llamado último intérprete de la Constitución, no solamente en nuestro país, sino en los países donde esta institución figura como parte de los órganos esenciales del Estado, es la posibilidad de que el custodio de la Constitución, bueno, trasvase sus funciones con toda la dificultad que esto genera, ya que por mandato de la propia Constitución, las decisiones que emite son definitivas y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos. Entonces, esto es un gran peligro y por ello la función de juez constitucional es quizás hoy día una de las tareas más delicadas de cara al equilibrio institucional de un país. Porque ser guardián de la Constitución, velar por el respeto de los derechos fundamentales, tiene que hacerse dentro del marco que precisamente cobija la Constitución. Y no puede ser, como ha sucedido lamentablemente en este caso, ha pasado también en otros casos, incluyendo algunos muy lamentables, en las que la interpretación del Tribunal Constitucional obedece más a convicciones de carácter particular que a lo que, como un caso, como el caso que estamos comentando, desborda lo que dice y lo que ha querido la Constitución de la República, que es muy clara cuando señala en su artículo 216 cuál es el mecanismo que se establece para garantizar la participación política de los ciudadanos. Esos ciudadanos que tienen el derecho de elegir y a ser elegidos tienen que hacerlo a través de causas formales que ha previsto la Constitución. En el caso, lamentablemente, el tribunal se ha excedido, ha creado una categoría que no está prevista en la Constitución, a la que también le establece un régimen que queda así en el aire y que no es como el régimen restrictivo en términos de organización, de exigencia, de obligaciones y deberes que tienen los partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Creo que es una sentencia que puede ocasionar serios inconvenientes al futuro de la institucionalidad democrática en el país. Ahora, la pregunta es, obviamente que el Tribunal Constitucional tiene la potestad de declarar inconstitucional una ley, pero ¿tiene funciones legislativas el Tribunal Constitucional? Es decir, el Tribunal Constitucional puede decir, esta ley es inconstitucional. Por lo tanto, ahora lo que hay que hacer no es lo que dice eso, sino lo que digo yo, que soy el Tribunal Constitucional, que la cosa hay que hacerla así, así, asado. Porque, y a propósito de eso mismo, la gran pregunta es si esto es una bomba que puede destruir un proceso electoral, porque cuando haya 525 candidatos a la presidencia, o en cualquier municipio 120 candidatos a alcalde, o cuando haya en una provincia 60 alcaldes, 60 candidatos digamos, a senador, ¿cómo va la Junta Central Electoral a cumplir esa ley haciendo las boletas electorales? ¿Cómo? Materialmente, ¿cómo? Mire, don Uchi, en el origen de los tribunales constitucionales, como fueron concebidos, se hace referencia a la noción del legislador negativo, porque se entiende o se ha entendido históricamente que la función de un tribunal constitucional es exclusivamente expulsar del ordenamiento jurídico aquellas normas que considere que son contrarias a la Constitución. Sin embargo, en la evolución del constitucionalismo y aquí entre nosotros, al margen de lo que está previsto expresamente en la Constitución, que es conocer en una de las atribuciones del control de constitucionalidad de las leyes, es decir, de si es conforme o no una norma jurídica a la Constitución, la ley orgánica que regula al Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales acogió algo que
en la doctrina constitucional comparada se había ido abriendo paso, y es que los propios tribunales constitucionales, a través de interpretaciones, habían asumido unos criterios en que al momento de dictar una sentencia pueden realizar interpretaciones que conlleven la manera en que se entendería que un texto es constitucional, y sugieren, en consecuencia, determinan cuál es la interpretación constitucionalmente correcta de un mismo. En algunos casos es a través de sentencias interpretativas aditivas que adicionan determinadas disposiciones para que sean consideradas conforme a la Constitución, y en otros casos lo hace mediante la supresión del texto y la sustitución por otro. Y eso es realmente lo preocupante en este caso, y genera un serio conflicto. Fabio Darío Espinal escribió un magnífico artículo hace algunas 2 semanas sobre este tema, sobre cómo, y además en el voto disidente de los magistrados, de 2 magistrados del Tribunal Constitucional, así lo hacen contar también los peligros de los excesos que se pueden cometer a través de estos mecanismos de manipulación de las sentencias interpretativas que dicta el Tribunal Constitucional. Más allá de ser legislador negativo, se convierte en un legislador positivo, porque dice cuál es el texto. Cuando en el sistema constitucional de división de poderes, esa función debe ser para los órganos que están legitimados democráticamente. En nuestro caso, en nuestro ordenamiento jurídico, es el Congreso Nacional. Es decir, si se consideraba que esas disposiciones de la ley del régimen electoral, que conforme lo manda la Constitución, dice que son los partidos, los movimientos y las agrupaciones políticas los instrumentos válidos para garantizar el derecho de participación de los ciudadanos, como del modo activo o del modo pasivo, es decir, como candidato o simple y llanamente en participar en la escogencia de quienes habrán de ser sus autoridades. Bueno, pues si eso está así en la Constitución, resulta muy peregrino que haya pasado esto, es decir, que se le haya adicionado, en este caso se haya adicionado, el que también agrupaciones y movimientos cívicos, y no se dice ni siquiera que deben ser entendidos por eso, pueden participar. El tribunal se cuida un poco y trata como de limpiarse la mano como Pilatos, ¿no? Esto es parte de un juego casi de pirotecnia constitucional, podríamos decir, porque al final dicen que, bueno, esos movimientos cívicos y ciudadanos que promuevan candidaturas tienen que cumplir con los mismos requisitos mínimos de participación que son de adhesión o de simpatía en el electorado dominicano, que son exigidos para la aprobación de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas que vayan a presentar candidaturas. Pero lo peligroso de todo esto, don Uchi, es que al fin y al cabo, al margen de que venga el legislador y acoja o no algunas de las sugerencias que están contenidas en la sentencia del Tribunal Constitucional, sugerencias al legislador de cómo debe regular y reglamentar e incorporar esta decisión, lo peligroso es que podría decirse que de su contenido se desprende que la misma podría ser autoaplicativa, aún en el caso de que el legislador no entre a considerar algunos aspectos. Y eso puede ser bastante peligroso, porque lo que podría suscitarse allí es que se haga un amparo y se invoque frente a una negativa de la Junta Central Electoral a inscribir una determinada candidatura, se invoque a través de alguna acción de amparo por la naturaleza expedita que requeriría que se ha hecho una violación de un precedente del Tribunal Constitucional, tal y como lo manda el artículo 184 de la Constitución. Ahí viene la siguiente pregunta entonces, Olivo. Dado que es el tribunal máximo del país el que ha emitido esta sentencia, la reacción de los partidos ha sido, nos vamos a poner todos de acuerdo para someter una propuesta a la Junta Central Electoral para combatir esa sentencia, pero es posible combatir esa sentencia a través de una propuesta en la Junta. ¿Cuál podría ser para los partidos la salida a esto? El problema es que una sentencia, un precedente vinculante del Tribunal Constitucional solo puede quedar sin efecto por un cambio del criterio del propio Tribunal Constitucional. Es decir, los precedentes tampoco son inmutables. Podrían venir cambios de hecho,
hay varias sentencias del Tribunal Constitucional nuestro en el que han cambiado criterios originalmente establecidos, pero no existe lamentablemente otra vía, porque estas decisiones, estos precedentes son vinculantes para todos los poderes públicos, incluyendo el poder legislativo. El Congreso, en uso de su soberanía, en uso de su legitimidad democrática para legislar, puede dictar una ley, pero si viene y es contraria, es considerada contraria a este precedente y dice no pueden haber movimientos y agrupaciones cívicas no partidarias, es decir, distintas de las que están regidas en el ordenamiento nuestro, no puede venir a decir nada en contrario. Tiene que ajustar exactamente esa ley a esas disposiciones, porque va a ser impugnada al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, salvo que quiera cambiar su precedente, va a mantener su criterio y considerar que al legislar de forma contraria a un precedente ya dictado por ella, entonces la ley resulta también inconstitucional. Son razones también de carácter eminentemente práctico las que podrían surgir en esto. Pero a mí una de las cosas que me preocupa, don Uchi y Diana, en este caso, es que estamos mirando esto como que es la ley del régimen electoral y la ley de los partidos políticos que establece los mecanismos de la participación política en nuestro país para los ciudadanos, la que ha transgredido la Constitución. Lo que yo creo que en este caso el tribunal ha transgredido la letra misma del artículo 216 de la Constitución, que es muy clara en el sentido de que es a través de ese mecanismo que se garantiza el derecho de la ciudadanía a elegir y ser elegido. Es decir, aquí cuando se está diciendo que no, que la ley de régimen electoral, los artículos que han sido manipulados a través de una interpretación del Tribunal Constitucional y que se sugiere un texto, era el problema de la ley. No, el problema no es de la ley, porque quien habla de que la participación política se canalice y que la finalidad exclusiva de los mismos es esa, es el artículo 216 de la Constitución, que dice que son los partidos, los movimientos y las agrupaciones políticas a través de las cuales pueden elevarse y presentarse candidaturas, que por cierto se genera también un régimen hasta distinto, porque los plazos en los que tienen que quienes son los participantes por mandato de la Constitución, los participantes estrella en el funcionamiento del engranaje democrático constitucional de la República Dominicana, que son los partidos, los movimientos y las agrupaciones, a este tipo de movimientos le da unas facilidades incluso que difieren en términos de tiempo. Nada dice, por ejemplo, la sujeción a una serie de principios de garantizar que están contenidos en la Constitución y que se mandan para este tipo de instrumentos de canalización de las aspiraciones a cargos electivos. La realización de primarias, todo ese tipo de cosas. O sea, hay una serie de cuestiones de organización interna que en este caso no aparentaría. Es decir, la conversación está muy interesante, pero tenemos que hacer una brevísima pausa y regresamos con el abogado Olivo Rodríguez valorando esta sentencia, esta polémica sentencia del Tribunal Constitucional que abre las puertas a las candidaturas independientes en la República Dominicana. Regresamos. Esta misma semana.